Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de J.E.1. Obá, que Jehová habló a Josué H1/4 de Nan, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. 2. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los H1/4 de Israel. Yo 3. Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano 4. Hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Na 5. Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este 6. Pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para 7. Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca 8. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te 9. Esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué 10. Mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio 11. Del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida. Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media 12. Tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moí 13. Ses, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, 14. Vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos. 1:15-2. 10 Josué 322. Los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les 15 ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán hacia 16 donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos 17 mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios 18 esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. 2 Josué H1/4 de Nan envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba 2 Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los H1/4 de Israel han venido 3 aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti. Y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda 4 la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y de un cuarto, es verdad que unos hombres vinieron 5 a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé 6 a dónde han ido, seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre 7 los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los 8 guidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y 9 les de un cuarto, sé que Jehová os ha dado esta tierra,
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del 10 país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 323 Josué 2. Noviembre de 1924. Dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, 11. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego 12. Pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis 13. La vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá 14. Por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con 15. Una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dé un cuarto, marchaos al 16. Monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos 17. Le dé un cuarto Herón, nosotros quedaremos libres de este juramento con ¿qué nos has juramentado? He aquí, cuando nosotros entremos 18. En la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Cuál 19? Quiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, 20. Nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. 21. Luego los despidió, y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron 22. Allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron 23. Del monte, y pasaron, y vinieron a Josué h un cuarto Odenán, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y de un cuarto Herón a 24. Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. 3:1-15 Josué 324. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. 3 Josué se levantó de mañana, y él y todos los h un cuarto os de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí 2 antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrie 3 el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y 4 marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella 5 distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué de un cuarto al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana 6 maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del piu. 7 Bielou. Entonces Jehová de un cuarto a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que 8 entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del 9 Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué de un cuarto a los h un cuarto os de Israel. Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
10 Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo. 11 Y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la 12 tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, 1. 13 de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. 14 En un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante de él. 15 Pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque él. 325 Josué 3. 16 4. 11. Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. CO 16. En un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca 17 del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, 4. Jehová habló a Josué, diciendo, tomad del pueblo 12 jondos. Bres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de 3. Aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales 4. Él había designado de entre los un cuarto os de Israel, uno de cada tribu. Y les dio un cuarto, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro 5. Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los un cuarto os de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y 6. Cuando vuestros un cuarto os preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, que 7. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los un cuarto os de Israel para siempre. Y los un cuarto os de Israel 8. Lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los un cuarto os de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Jo 9. Sue también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes 10 que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que de un cuarto ese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando 11. 4 12 5. 3 Josué 326. Todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jotae. 12 Obá, y los sacerdotes, en presencia del pueblo. También los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los un cuarto os de Israel, según Moisés 13 les había dicho, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de 14 Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, tú. 15 Los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué, diciendo, 16 Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que 17 suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo, 18 Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán,
y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron. En lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. 19 corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en 20 Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros un cuarto os a sus padres, y de un cuarto eren, ¿qué significan estas piedras? 22 declararéis a vuestros un cuarto os, diciendo, Israel pasó en seco por 23 este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo. 24 el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. 5 cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los un cuarto os de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento. 2 en ellos delante de los un cuarto os de Israel. En aquel tiempo Jehová de un cuarto a Josué, hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar. 3 la segunda vez a los un cuarto os de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los un cuarto os de Israel en el collado de Ara 327. Josué 5. 4-6. 1. Lot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo 4. El pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino. Después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo 5. Que habían salido, estaban circuncidados, más todo el pueblo. Que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Por qué 6? Los un cuarto os de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría verla. Tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los un cuarto os de ellos, que 7. Él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por él. Camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, 8. Se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová de un cuarto a Josué, hoy he quitado de vosotros 9. El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los un cuarto os de Israel acamparon en 10. Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comí 11. Ron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, 12. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los un cuarto os de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca 13. De Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dio un cuarto, ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército 14. De Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dio un cuarto, que dice mi señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Jo 15. Suel, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los 6. 6:2-16 Josué 328. 2 un cuarto os de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová de un cuarto a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con 3 sus varones de guerra. Rodearéis, pues,
la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y 4 esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán 5 las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces su 6 virá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, Josué h un cuarto ordenan a los sacerdotes, les dé un cuarto llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de 7 carnero delante del arca de Jehová. Y de un cuarto al pueblo, pasad. Y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante. 8 del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las 9 bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas 10 sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces 11 gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento 12 y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los 13 sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban conti. 14 nuevamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 16 Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez. 329 Josué 6. 17:7. 2. Josué de un cuarto al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las 17 cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anate 18. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. 19. Toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. 20. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en 21. La ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos. Mas Josué de un cuarto a los 2:22. Hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron 23. A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la 24 ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en él tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la 25 ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito 26. Delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su h un cuarto o menor asiente sus puertas. Estaba, pues, 27. Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los h un cuarto os de Israel cometieron una prevaricación en 7. Cuanto al anatema, porque Acán h un cuarto o de Carmi, h un cuarto o de Zabdi, h un cuarto o de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los h un cuarto os de Israel. Después 2. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a 7:3:15 Josué 330. Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a 3 Jai. Y volviendo a Josué, le dio un cuarto Herón, no suba todo el pueblo. Sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. 4 No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales 5 huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el 6 corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los 7 ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué de un cuarto, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro 8 lado del Jordán. Ay, Señor. ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto 9 tú la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás? 10 tú a tu grande nombre. Y Jehová de un cuarto a Josué, levántate. 11 ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido. 12 Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los h un cuarto os de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis él. 13 Anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el ana. 14 Tema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana, por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por 15 Los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado. 331 Josué 7. 16:8. 3. El pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué, 16. Pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a 17. La tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones. Fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue 18. Tomado Acán h un cuarto o de Carmi, h un cuarto o de Zabdi, h un cuarto o de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué de un cuarto o Acán, h un cuarto o mío, da 19. Gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame. Ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió 20. A Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los des 21. Pojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué Entón 22.
Ces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron 23. A Josué y a todos los H1 de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán 24. H1 de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus H1 sus H1 sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Ise. Y le dé un cuarto o 25. Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de pie 26. Dras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Ise. Hasta hoy. Jehová dé un cuarto a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo 8. Toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y 2. A su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, para 3. Subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes. 8:4-19 Josué 332. 4 los cuales envió de noche. Y les mandó, diciendo, atended. Pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis. 5 mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, Juey. 6 remos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros. Como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. 7 Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. 8 nos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. 9 Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué 10 se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con 11 los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai, y él 12 valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres. Y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de 13 la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad, y 14 Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron. Y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá. No sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la 15 ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y 16 huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron 17 a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel, que no saliera tras de Israel, y por seguir 18 a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová de un cuarto a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad 19 la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego. 333 Josué 8. 20:33. Que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jaibol 20. Vieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo,
y no pudieron huir ni a una parte ni a otra. Porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que 21. Los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y 22. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai, y lo trajeron 23. A Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos 24. Los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron 25. Aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido 26. Con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las 27 bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai 28. Y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre. Hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer 29. La noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de 30. Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo de Jehová lo ha 31. Había mandado a los un cuarto os de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las 32 piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los un cuarto os de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales 33. Y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de J.E. 34:9. 12 Josué 334. O va, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que venda un cuarto esen primeramente al pueblo 34 de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está 35 escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. 9 Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, 2 amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concerta 3 ron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a 4 Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de 5 vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para 6 El camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dio un cuarto herón a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced, pues, ahora alianza con 7 nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer 8 alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dio un cuarto, ¿quiénes sois vosotros? Y 9 ¿de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios. 10 Porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y
todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, y a Ag rey de 11 Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dé un cuarto herón, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora 12 alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir. 335 Josué 9. 13:27. A vosotros, y hello aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cue 13. Ros de vino también los llenamos nuevos, hellos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de 14. Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza 15. Concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza 16. Zeta con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los un cuarto os de Israel, y al tercer día 17. Llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Birot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los un cuarto os de 18. Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes res 19. Pondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que 20. No venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. De un cuarto herón, pues, de ellos los príncipes, dejadlos 21. Vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, 22. ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Job 23. Haré, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mí Dios. Y ellos respondieron a Josué y de un cuarto herón, como fue dado 24. A entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas. A causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora, pues, henos aquí 25. En tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros. Hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano 26. De los un cuarto os de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó 27. Aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que 10:1-13 Josué 336. Son hasta hoy. 10 Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Jai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban 2 entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y 3 Todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén envió a Oam rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón, diciendo: 4 Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque a 5 hecho paz con Josué y con los un cuarto os de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de 6 Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los
Amorreos que habitan en las montañas se han unido contra No. 7 otros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. 8 con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dio un cuarto a Josué. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. 9 no, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. 10 Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino. 11 Que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los un cuarto os de Israel mataron. 12 A espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los un cuarto os de Israel, y de un cuarto en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en 13 el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yeise. Y el sol se paró en medio del cielo. 337 Josué 10. 14:29. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día 14. Como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. 15. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en 16. Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían 17 sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces 18. Josué de un cuarto rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden, y vosotros 19. No os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció 20. Que cuando Josué y los un cuarto os de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo vol 21. Vio sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los un cuarto os de Israel. Entonces de un cuarto Josué, abrid la entrada de la cueva, y sacad de 22. Ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva 23. A aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando 24 los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y de un cuarto a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dio un cuarto, no temáis, ni os 25 atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después 26. De esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los 27 quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo 28 día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con 29. 10:30-11. 3 Josué 338. 30 él, a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada. Con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su 31 rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca 32 de ella, y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel,
y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. 33 Entonces Oram rey de Gezer subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno. 34 de ellos. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón. 35 Y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. 36 Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la 37 combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida. Sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron. 38 Con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué, y 39 todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho 40 a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había 41 mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza. 42 Y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios 43 de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. 11 Cuando oyó esto Javín rey de Geise, envió mensaje a Josbab rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones 3 de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las 339 Josué 11. 4:19. Montañas, y al Ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, 4. Como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se 5. Unieron, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Meram, para pelear contra Israel. Mas Jehová de un cuarto a Josué, 6. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Y Josué, y toda la 7. Gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Meram. Y los entregó Jehová en manos de Israel, 8. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot-Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos. Hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos 9. Como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos, y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo 10. Tiempo a Geise, y mató a espada a su rey, pues Geise había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada 11. Todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo. Sin quedar nada que respirase, y a Geise pusieron fuego. E Isia y 12. Mismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó. Como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero 13. A todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Geise quemó Josué. Y los h un cuarto os deis 14. De tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada. Hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera 15. Que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó, pues, 16. Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel.
y sus valles. Desde el monte Elac, que sube hacia Seir, 17. Hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes, y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No 18, 19. Hubo ciudad que hiciese paz con los un cuarto os de Israel, salvo los 11, 20, 12. 8 Josué 340. Hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. 20 Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos. Para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. 21 Como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus 22 ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los un cuarto os de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en As. 23 Dad. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas. Por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. 12 Estos son los reyes de la tierra que los un cuarto os de Israel derrotaron. Y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. 2 Y todo el Arabá al oriente, Seón rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y señoreaba desde Eroe, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los 3 Yas de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente. Y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del 4 Pisga. Y el territorio de Ag rey de Basán, que había queda. 5 Do de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, Tiritou. 6 Río de Seón rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés siervo de Jehová y los un cuarto os de Israel, y Moisés siervo de Jehová dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la 7 media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los un cuarto os de Israel, a este lado del Jordán. Hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Elac que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. 8 En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo. 341 Josué 12. 9, 13. 11. El Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, 1, el rey 9. De Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, 10. Otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de 11. Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Gezer, otro, el 12, 13. Rey de Debir, otro, el rey de Gede, otro, el rey de Orma, 14. Otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de 15. Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, 16. El rey de Tapúa, otro, el rey de Gege, otro, el rey de Afec, 17, 18. Otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de 19. Geise, otro, el rey de Simron-Merón, otro, el rey de Aksaf, 20. Otro, el rey de Tanac, otro, el rey de Megido, otro, el rey 21, 22. De Cedes, otro, el rey de Jocneam del Carmelo, otro, el rey 23. De Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal. Otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. 24. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dio un cuarto, tú 13. Eres ya viejo, de edad avanzada. Y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los jesureos, desde Sior, que está 3.
al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos. El Gaceo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Me4. Jara, que es de los Sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas, y todo el Líbano hacia Don 5. De Seil el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas 6. Desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los Sidonios, yo los exterminaré delante de los H1/4 de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a 7. Las 9 tribus, y a la media tribu de Manasés. Porque los 8 Rubenitas y Gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés siervo de Jehová, desde Héroe, 9. Que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón rey de los amorreos, el cual reinó 10. En Esbón, hasta los límites de los H1/4 de Amón, y Galaad, 11. 13 diciembre de 1930 Josué 342. Y los territorios de los Gesureos y de los Maacateos, y todo el 12 monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo. El reino de Ag en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei. El cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los 13 derrotó, y los echó. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los H1/4 de Israel, sino que Jesur y Maacaabi 14 te irán entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su 15 heredad, como él les había dicho. Dio, pues, Moisés a la tri 16 de los H1/4 de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Héroe, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la 17 llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que 18 están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Ja. 19 Aza, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sima, Zaret Sar en él. 20 Monte del Valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot. 21 Todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés. Y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Uririba. 22 príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los H1/4 de Israel a Balaam el adivino, H1/4. 23 de Bie, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los H1/4 de Rubén. Esta fue la heredad de los H1/4 de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades. 24 con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los 25 H1/4 de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Yase, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los H1/4 de Amón hasta Héroe, que está enfrente de Arei. 26 va. Y desde Esbón hasta Ramat Mizpa, y Betonim, y desde 27 Manaim hasta el límite de Debir, y en el valle, Betaram. Bet-Nimra, Sucot y Zafón, resto del reino de Seón rey de Esbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret. 28 al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los H1/4 de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. 29 También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los H1/4 de Manasés, conforme a 30 sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaim, todo. 343 Josué 13. 31-14. 11. Basán, todo el reino de Ag rey de Basán, y todas las aldeas de Yair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de 31. Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ag en Basán. Para los H1/4 de Maquir H1/4 de Manasés, para la mitad de los H1/4 de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que 32.
Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio 33. Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos. Como él les había dicho. Esto, pues, es lo que los H1/4 de Israel tomaron por Gier 14. Dad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué H1/4 de Nan, y los cabezas de los padres de las tribus de los H1/4 de Israel. Por suerte se les dio su heredad. 2. Como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media 3 tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los 4 H1/4 de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De Lama 5. Nera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los H1/4 de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los H1/4 6 de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, H1/4 de Jefone Ceneceo, le de 1/4, tú sabes lo que Jehová de 1/4 a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad 7. De 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían su 8 vido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró 9. Diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y para tus H1/4 en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho 10 vivir, como el de 1/4, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día 11. Que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora. 14 diciembre de 2015. 10 Josué 344. 12 Mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo. 13 Y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le vendió 1/4. 14 Y dio a Caleb H1/4 de Jefone a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb H1/4 de Jefone ceneceo. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. 15 Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos. Y la tierra descansó de la guerra. 15 La parte que tocó en suerte a la tribu de los H1/4 de Judá. Conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Idam, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. 2 Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Sala. 3 desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur. De la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Edrón, y subiendo por 4 Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este, pues, os será 5 el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado del norte, des 6 de la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet Jogla, y pasa al norte de Bet Arabá, y de 7 aquí sube a la piedra de Boán H1/4 de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Eise, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y Seila la fuente. 8 de Rogel. Y sube este límite por el valle del H1/4 de Inom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim. 9 por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre
Del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y Seila las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es 10 Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim. 345 Josué 15. Noviembre de 1946. Hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. 6 luego al lado de Ecrón hacia el norte, y 11. Rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y Seila Jabneel. Y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. 12. Este fue el límite de los H1/4 os de Judá, por todo el contorno. Conforme a sus familias. Mas a Caleb H1/4 o de Jefone dio su 13. Parte entre los H1/4 os de Judá, conforme al mandamiento de Jehová. A Josué, la ciudad de Kiriat Arba padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 H1/4 os de Anac, a 14. Sesai, Aimán y Talmai, H1/4 os de Anac. De aquí subió con 15. Tra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y de 1/4 o Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, 16. Y la tomare, yo le daré mi H1/4 a Axa por mujer. Y la tomó 17. Otoniel, H1/4 o de Cenaz hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la 18. Persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y Caleb le dio 1/4 o, ¿qué tienes? Y ella 19. Respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra. Del Neg, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba, y las de abajo. Esta, pues, es la heredad 20. De la tribu de los H1/4 os de Judá por sus familias. Y fueron 21. Las ciudades de la tribu de los H1/4 os de Judá en el extremo sur. Hacia la frontera de Idam, Kabseel, Edar, Jagur, China, Dimo 22. Na, Adada, Cedes, Geise, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Geise 23, 24, 25. Adata, Keriot, Ezrón, que es Geise, Amam, Sema, Mo 26. Lada, Azar-Gada, Esmón, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, 27, 28. Bizotia, Baala, Aiaim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, 29, 30, 31. Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, por todas 32. 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, 33. Soura, Asena, Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adu 34, 35. Lam, Soco, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 36. 14 ciudades con sus aldeas. Cenán, Adasa, Migdalgad, 37. Dileán, Mizpa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, La 38, 39, 40. Mam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 10 y 41. 6 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, 42, 43. Necib, Keila, Acib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. 44. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, 45, 46. 15, 47, 16. 10 Josué 346. 47 todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el 48 río de Egipto, y el mar grande con sus costas. Y en Lasmón. 49 Tañas, Samir. Jatir, Soco, Dana, Kiriatsana, que es Debir. 50, 51 Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades. 52, 53 con sus aldeas. Erab, Duma, Esan, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca. 54 Umta, Kiriatarba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades.
55, 56 con sus aldeas. Maón, Carmel, Zif, Juta, Yesbial, Jokdam. 57 Zanoa, Caín, Gabaa y Timná, 10 ciudades con sus aldeas. 58, 59 Jalul, Betsur, Gede, Marat, Betanot y el Tecón, 6 Ziu. 60 de Ids con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y 61 Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betarabá. 62 Midín, Sekaka, Nisan, la ciudad de la sal y Engadi, 6. 63 ciudades con sus aldeas. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los H1/4 de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los H1/4 de Judá hasta hoy. 16 tocó en suerte a los H1/4 de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto. 2 que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel. 6 la luz, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas. 3 hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el límite de Betorón la de abajo, y hasta 4 Gezer, y Seil al mar. Recibieron, pues, su heredad los H1/4. 5 de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los H1/4 de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarotadar hasta Betorón la de arriba. 6 continúa el límite hasta el mar, y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a 7 Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó. 8 y Seil al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y Seil al mar. Esta es la heredad de la tribu de los 9 H1/4 de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los H1/4 de Efraín en medio de la heredad. 10 de los H1/4 de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. 347 Josué 17. 1:14. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, por 17. Que fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés. Y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad. Y Basán. Se echaron también suertes para los otros H1/4 de 2. Manasés conforme a sus familias, los H1/4 de Abiezer, los H1/4 de Elec, los H1/4 de Asriel, los H1/4 de Siquelm, los H1/4 de Gege y los H1/4 de Semida, estos fueron los H1/4 varones de Manasés H1/4 de José, por sus familias. Pero Zelofead H1/4 3. De Gege, H1/4 de Galaad, H1/4 de Maquir, H1/4 de Manasés. No tuvo H1/4 sino H1/4 as, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del 4. Sacerdote Eleazar y de Josué H1/4 de Nan, y de los príncipes. Y de un cuarto Herón, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a 5. Manasés 10 partes además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las H1/4 de Manasés se estuvieron heredad entre sus H1/4, y la tierra de Galaad fue de los otros H1/4 de Manasés. Y fue el territorio de Manasés 7. Desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquelm, y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa 8. Fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los H1/4 de Efraín. Desciende este límite 9. Al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y 10. Se encuentra con Aser al norte, y con Isacar al oriente. Tuvo 11. También Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas. A Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a
Los moradores de Ende y sus aldeas, a los moradores de Tanak y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias. Mas los un cuarto os de Manasés no pudieron arrojar 12. A los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los un cuarto os de Israel fueron lo 13 suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los un cuarto os de José hablaron a Josué, diciendo, 14. ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y unas o 17? 15-18. 10 Josué 348. La parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová 15 nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y haceos desmontes allí. En la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de 16 Efraín es estrecho para vosotros. Y los un cuarto os de José de un cuarto Herón. No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, tienen carros herrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en él. 17 Valle de Yesrial. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo, y tienes 18 grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados, y aunque sea fuerte. 18 Toda la congregación de los un cuarto os de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra 2 les fue sometida. Pero habían quedado de los un cuarto os de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. 3 Y Josué de un cuarto o a los un cuarto os de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová él. 4 Dios de vuestros padres. Señalad 3 varones de cada tribu. Para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan 5 a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. 6 Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante. 7 de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos, Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés. Ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente. 8 La cual les dio Moisés siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recard la tierra y delineadla. Y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de 9 Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro. 10 Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó 349 Josué 18. Noviembre de 2019. 2. Suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los un cuarto os de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de 11. La tribu de los un cuarto os de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los un cuarto os de Judá y los un cuarto os de José. Fue el límite de ellos al lado del norte 12. Desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Betabén. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de 13. Luz, que es Betel, y desciende de Atarotadar al monte que está al sur de Betorón la de abajo. Y tuerce hacia el oeste 14. Por el lado sur del monte que está delante de Betorón al sur. Y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los un cuarto os de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del 15. Sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y Seil al occidente. A la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al 16. Extremo del monte que está delante del valle del un cuarto o de Inom. Que está al norte en el valle de Refaim, desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel.
Luego se inclina hacia el norte y Seila 17. En Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán H un cuarto o de Rubén, y 18. Pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet Jogla, y termina en la 19. Bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del Ouraim 20. T. Esta es la heredad de los H un cuarto os de Benjamín por sus límites. Alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu 21. De los H un cuarto os de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Betogla. El valle de Casis, Betarabá, Zemaraim, Betel, Abim, 22, 23. Para, Ofra, Kefara Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con 24. Sus aldeas, Gabaón, Ramá, Birot, Mizpa, Cafira, Moza, 25, 26. Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, 27, 28. Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los H un cuarto os de Benjamín conforme a sus familias. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los H un cuarto os 19. De Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio. De la heredad de los H un cuarto os de Judá. Y tuvieron en su heredad 2. 19 329 Josué 350. 3, 4 a Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Ezem, El Tolad. 5, 6 Betul, Orma, Siklag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot. 7 Isaruen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eteri. 8 Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Ber, que es Ramat del Negb. Esta es la heredad de la tribu de los H un cuarto os. 9 de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los H un cuarto os de Judá fue sacada la heredad de los H un cuarto os de Simeón, por cuanto la parte de los H un cuarto os de Judá era excesiva para ellos, así que los H un cuarto os de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. 10 La tercera suerte tocó a los H un cuarto os de Zabulón conforme a sus 11 familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabe. 12 Set, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el 13 límite de Kislot Tabor, Seila Daberat, y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gateferia y Takacín. 14 Seila Rimón rodeando Anea. Luego, al norte, el límite gira. 15 hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus 16 aldeas. Esta es la heredad de los H un cuarto os de Zabulón conforme a 17 sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los H un cuarto os de Isacar conforme a sus fami. 18, 19 Laeyas. Y fue su territorio Yesrial, Kesulot, Sunem, Afaraim. 20, 21 Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Abed, Remet, Enganim. 22 Enada y Bet-Pases. Y llega este límite hasta Tabor, Sajacima. Y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades. 23 con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los H un cuarto os de Isacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. 24 La quinta suerte correspondió a la tribu de los H un cuarto os de Aser. 25 conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Cat, Ali. 26 Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Car. 27 Melo al occidente, y Asior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefteel al 28 norte, a Bet Emequianeiel, y Seila Kabul al norte. Y abarca 29 a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. D. Allí este límite tuerce hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Jousa, y Seila al mar desde el territorio. 351 Josué 19. 30-20. 3.
de Azib. Abarca también Uma, Afek y Rehob, 22 ciu 30. De Ids con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los 31. Un cuarto os de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los un cuarto os de Neftalí 32. Conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef, 33. Alonsa Ananim, Adam y Nezeb y Jabneel, hasta Alacum, y Seil. Al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Aznot Tabor, 34. Y de allí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Cer, 35. Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Geise, Cedes, Edrei, 36, 37. En Azor, Irón, Migdalel, Orem, Betanat y Bet-Semes, 38. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu 39. De los un cuarto os de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades. Con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de 40. Los un cuarto os de Dan conforme a sus familias. Y fue el territorio 41. De su heredad, Soura, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Yet 42. La, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, 43, 44, 45. Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio 46. Que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los un cuarto os de 47. Dan, y subieron los un cuarto os de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los un cuarto os de 48. Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y 49. Después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los un cuarto os de Israel heredad a Josué un cuarto o de Nan en medio de ellos, según la palabra de Jehová, le dieron 50. La ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades 51. Que el sacerdote Eleazar, y Josué un cuarto o de Nan, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los un cuarto os de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Habló Jehová a Josué, diciendo, habla a los un cuarto os de Israel 20, 2. Y Dails, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homici 3. 24-21. 6 Josué 352. Da que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os 4 servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro 5 de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no se tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su 7 casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquelm en el monte de Efraín, y Kiriatarba, que es Hebrón, en el monte de Judá. 8 Y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Beser. En el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot. En Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu 9 de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los un cuarto os de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos. Para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. 21 Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar,
a Josué h un cuarto o de Nani a los cabezas de los padres de 2 las tribus de los h un cuarto os de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos. 3 para nuestros ganados. Entonces los h un cuarto os de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de 4 Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los h un cuarto os de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13. 5 ciudades. Y los otros h un cuarto os de Cout obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de 6 Dan y de la media tribu de Manasés. Los h un cuarto os de Gersón obtuvieron por suerte, de las familias de la tribu de Isaacar, de 353 Josué 21. 7:29. La tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los h un cuarto os de Merari según 7. Sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron, pues, los 8. H un cuarto os de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los h un cuarto os de Judá, y de la tribu de los h un cuarto os 9. De Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas, las 10. Cuales obtuvieron los h un cuarto os de Aarón de las familias de Cout. De los h un cuarto os de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es 11. Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb h un cuarto o de 12. Jefone, por posesión suya. Y a los h un cuarto os del sacerdote Aarón 13. Dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, 14. Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus 15 ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con 16. Sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus, y de la tribu de 17. Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot 18. Con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas 19. Las ciudades de los sacerdotes h un cuarto os de Aarón son 13 con sus ejidos. Más las familias de los h un cuarto os de Cout, levitas, los que 20. Quedaban de los h un cuarto os de Cout, recibieron por suerte ciudades. De la tribu de Efraín. Les dieron Siquelm con sus ejidos, en el 21. Monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Gezer con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet 22. Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, 23. El Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con 24. Sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de 25. La media tribu de Manasés, Tanak con sus ejidos y Gat Rimón. Con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto 26. De las familias de los h un cuarto os de Cout fueron 10 con sus ejidos. A los h un cuarto os de Gersón de las familias de los levitas, dieron de la 27. Media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Cisón con sus 28 ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y en 29. 21 30 22. 4 Josué 354. 30 Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser. 31 Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus 32 ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Amot-Dor con sus ejidos. 33 y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con 34 sus ejidos. Y a las familias de los h un cuarto os de Merari, levitas, que quedaban,
se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam. 35 con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos. 36 y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de 37 Rubén, Beser con sus ejidos, Jaaza con sus ejidos, Cademot. 38 con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además, Manaim con sus ejidos. 39 Esbón con sus ejidos y Yase con sus ejidos, 4 ciudades. 40 Todas las ciudades de los un cuarto os de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes. 41 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los un cuarto os de Israel, fueron 48. 42 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. 43 Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y 44 la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque 45 Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. 22 Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dio un cuarto, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y habéis 3 obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los 4 mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo a 355. Josué 22. 5:16. Había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de 5. Cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y 6. Bendiciéndolos, Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés por 7 sesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes 8 riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad 9. Y la media tribu de Manasés, se volvieron, separándose de los un cuarto os de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán 10, que está en la tierra de Canaán, los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar. Junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los un cuarto os de 11. Israel oyeron decir que los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los un cuarto os de Israel. Cuando oyeron esto los un cuarto os de Israel, se 12. Juntó toda la congregación de los un cuarto os de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los un cuarto os de Israel a 13. Los un cuarto os de Rubén y a los un cuarto os de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Faín un cuarto o del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa 14. Paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los un cuarto os de Rubén y a los un cuarto os de Gad 15.
y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, 16. 22, 17, 28 Josué 356. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos? 17 Altar para ser rebeldes contra Jehová. No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de 18 Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará. 19 Él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar de 20 más del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán un cuarto o de ser a prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su 21 iniquidad. Entonces los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y de un cuarto eran a los cabezas. 22 de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe, y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. 23 Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre 24 el ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos. Más bien por temor de que mañana vuestros un cuarto os digan a nuestros un cuarto os, que tenéis vosotros con Jehová Dios de Is. 25 Reil. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros. Y vosotros, o un cuarto os de Rubén y un cuarto os de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros un cuarto os harían que nuestros 26 un cuarto os dejasen de temer a Jehová. Por esto de un cuarto oímos, edifique. 27 Hemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros un cuarto os a los nuestros, vosotros no tenéis 28 parte en Jehová. Nosotros, pues, de un cuarto oímos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir. Entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová. 357 Josué 22. 29-23. 6. El cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que 29. Nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Faíns el sacerdote y los príncipes de la congregación, 30. Y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad y los un cuarto os de Manasés, les pareció bien todo ello. Y de un cuarto o Faíns un cuarto o 31. Del sacerdote Eleazar a los un cuarto os de Rubén, a los un cuarto os de Gad. Y a los un cuarto os de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los un cuarto os de Israel de la mano de Jehová. Y Faíns un cuarto o del sacerdote Eleazar, y los 32 príncipes, dejaron a los un cuarto os de Rubén y a los un cuarto os de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los un cuarto os de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto 33. Pareció bien a los un cuarto os de Israel, y vend un cuarto eran a Dios los un cuarto os de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los un cuarto os de Rubén, y los un cuarto os de Gad. Y los un cuarto os de Rubén y los un cuarto os de Gad 34. Pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Aconteció,
muchos días después que Jehová diera reposo a 23. Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dio un cuarto, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo 3. Lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. Por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en 4. Herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas. Como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande. Hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará 5. De delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que 6. 23:7-24. 3 Josué 358. Está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello. 7 Ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis 8 a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis 9 hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido reisis 10 tir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. 11 Como él os dé un cuarto. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas. 12 Para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios. 13 Mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha 14 dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de 15 ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 16 Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. 24 Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquelm, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficia. 2 y se presentaron delante de Dios. Y de un cuarto Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre 3 de Abraham y de Neise, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje. 359 Josué 24. 4:17. Por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de 4. Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus un cuarto os descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto. 5. Conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar. 6. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso 7. Oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os 8. Introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos,
y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac un cuarto o 9. De Sipe, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam un cuarto o de Bie, para que os malde un cuarto o ese. Más 10. Yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os vendo un cuarto o repetidamente. Y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y 11. Vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y 12. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la 13. Cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con íntegri. 14. Dad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, 15. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y 16. De un cuarto o, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a 17. Nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa. 24 18 33 Josué 360. De servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y 18 en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues, también serviremos. 19 a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué de un cuarto o al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. 20 Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y 21 os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces de un cuarto o a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. 22 Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. 23 Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro ceo. 24 Razón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. 25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio 26 estatutos y leyes en Siquelm. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario. 27 de Jehová. Y de un cuarto o Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra. No servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será, pues, testigo contra vos. 28 Trous, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué 29 al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué un cuarto o de Nan, siervo de Jehová, siendo de 30 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está 31 en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las 32 obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquelm los huesos de José, que los un cuarto os de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los un cuarto os de Jamar padre de Siquelm, por 100 piezas de dinero, y fue 33 posesión de los un cuarto os de José. También murió Eleazar un cuarto o de Aarón, y lo enterraron en el collado de Faín su un cuarto o, que le fue dado en el monte de Efraín.